la unanimidad en el Espíritu en este día. is to be unanimous in one same spirit. Cuando estamos todos unánimes, When we are all unanimous en un mismo sentir, in one same en un sense, mismo ánimo, in one same, en un mismo deseo de que el Señor se glorifique, que glorifique su nombre. in one same desire that the Lord would glorify His Es un name. mismo deseo de que haya para todos y cada uno de nosotros un antes y un después en este día. That there would be the same desire in each and every heart, and that is that there would be a before and an after from this day on. En un mismo deseo de que reconocemos nuestra necesidad, nuestra miseria espiritual y nuestra necesidad de ser en este día llenos del Espíritu Santo, renovados en el Espíritu. That we would all recognize our desire and be open and real, that we would all be filled with the Holy Spirit of God today. Hemos invocado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. We have invoked the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesús dijo que donde dos o más estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría. Jesus said that where there are two or more gathered in His name, He would be. Así que de acuerdo a las Escrituras y creyendo en ellas, creemos que Él está con nosotros. And so according to the scriptures, we believe that He is present with us. Creemos que Él está aquí en medio nuestro. We believe that He is here within us. Al pueblo antiguo dijo Jehová Dios, To the Old Testament people, God said to His people, se tocara la trompeta, se tocara el shofar, to sound the trumpet, the shofar, cuando fuera a haber una santa convocación de su pueblo. when there would be a holy congregation of His church. Hoy es santa convocación. Today is a holy Hoy es assembly. santa A convocación. holy assembly. Hoy nos hemos dado cita, Today we have an appointment. los hijos de Dios. The children of God. Hoy nos hemos dado cita, We have los an lavados appointment. de su sangre. And He has shed His blood. Hoy nos hemos dado cita, Today we have an appointment el pueblo rescatado, to those who have been rescued, el pueblo perdonado, the people who have been el forgiven, pueblo que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. the people of God who has been rescued from the kingdom of darkness to the kingdom of light. El pueblo que invoca su nombre. His people who invoke His name. El pueblo que en Él espera. His people who await El Him. pueblo que solamente en Él confía. His people who solely trusted Him. El pueblo que ha hallado en Él y solamente en Él sus fuerzas. His people who find and only in Him their strength. El pueblo que es el tesoro de Jesús. The people who are the treasure of El Jesus. pueblo que Él prepara para el Padre. His people who He prepares for Los His Father. llamados de su nombre. He called us by our name. Aleluya. 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 Dedíquele un fuerte aplauso como una ofrenda de alabanza a nuestro Dios. Applaud Him strongly as an offering unto our Lord. Y démosle gracias al Señor por este día. Démosle gracias al Señor por este día. Let us give thanks to the Lord for this day. Démosle gracias porque Él lo ha nosotros creemos que hemos preparado algo, pero Él lo ha preparado para nosotros. Él lo ha preparado para nosotros y para sí We mismo. think that we have prepared something for Him, but it is He who has prepared something for us. Amén. Porque de no haber sido por Él no estuviéramos aquí ninguno. Because if it wasn't for Him, none of us would be. Él lo ha hecho todo posible. He has made all Ha things sido possible. It has been Él. Ha Him. sido Él. It has been Him. Él se ha agradado en este día. He has prepared this Él se day. ha agradado en estar aquí con nosotros It en has este día. pleased Him to be with us today on this Por eso day. digamos de todo corazón, a Él sea la gloria, This is why a we Él say, sea la honra, with all of a our Él sea la alabanza, to Him be por the los siglos de glory. los siglos. To Him be the praise. Amén. 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 Vale, pueden sentarse. You may have a seat. Gloria a Dios. Qué lindo.
¿Cuántos están listos con su corazón abierto, con su corazón esperando? ¿Cuántos están listos así? How many have our hearts fully ready, with hearts open and awaiting? ¿A cuánto le gusta hablar de Dios? How many like to speak about God? Ese es el personaje favorito nuestro, ¿verdad que sí? Our favorite person, isn't it not? Y una de las cosas más gloriosas que hemos descubierto es And one of the most glorious things that we have discovered is que Él es totalmente diferente y opuesto a nosotros. that he is totally different and opposite to Es bueno us. conocer a alguien diferente, que no es humano, We have known someone who is different and not human, y que es nuestro Padre, who is our Father, que nos guarda y que nos cuida. who guards us and takes care of us. Oro que en este día nos ha revelado a Dios como nuestro Padre. And today he has revealed God the Father to Un us, Padre que nos ama. a Father who Diga, loves mi us. Padre me ama. Say it, Father, the Father loves me. You are my Father. Él me guarda. He loves Él me. me cuida. He guards me. He takes Amén. care of Él me. es mi Padre. He is my Él es Father. mi Padre. He is my Father. Le voy a dar una prueba. Le voy a dar una prueba del amor. I'm going to give you a proof of Le voy his a dar love. una prueba que nuestro Padre, I'm going to prove to you that he is our Father. solamente un padre, Only a Father. da a sus hijos cosas que no merecen. Give to his children things that we do not deserve. ¿Sí o no? Yes or no? A veces nuestros hijos son hasta malcriados Many times our children y are even rebeldes. Y como disrespectful quiera le hacemos regalos. and rebellious, and we Y still como give quiera them los gifts. amamos. Y como quiera los mimamos. And it doesn't matter, we still take care of them. Y nuestro Padre hace lo mismo. And our Father does the same. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes? How many of our children, how many ¿Cuántas of us veces have hemos been rebellious? pataleado? Hello. Aquí la única que patalea soy yo. Oh, I'm the only ¿Cuántas rebellious. veces hemos pataleado en mala crianza? No queremos. How many times do we not take a temper tantrum? ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes? How many times have we not Desobedientes. been disobedient and rebellious? Y todavía nos sigue amando. And he continues to love us anyhow. No mandó fuego a tu vida. No mandó fuego cuando le fuiste rebelde y te destruyó. Te amó y te siguió amando y te perdonó. Even Aleluya. before you were rebellious and disobedient, he loves you and he continues to love you. Y no cambió sus propósitos contigo. And he hasn't changed his purposes with you. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Él es un Dios Because he is a God. invencible, Invincible. irresistible. Nadie puede detenerlo. Irresistible. No one can detain him. Nadie puede resistirlo. No one can resist him. Nadie podrá jamás impedir lo que ya Él ha establecido. No one can ever detain what he has already established. Porque Él es el Dios todopoderoso. Because he is the all-powerful God. Él es el Dios soberano. He is the sovereign Lord. ¿Sabe por qué Él es soberano? Do you know why he's Él es sovereign? soberano porque Él es todopoderoso. He is sovereign because he is all-powerful. Y Él es todopoderoso porque Él es soberano. And he is all-powerful because he is sovereign. Ningún hombre en la tierra puede decir que es soberano. No man on earth can say. No hay ser creado que pueda decir que sea soberano. There is no human who can say. El único soberano que no necesita de nada ni de nadie es nuestro Dios. The only sovereign one who needs nothing from no one is our God. Amén. 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 Aleluya. Así mismo, amados, antes de Dios crear los cielos y la tierra, Before the Lord created the heavens and the earth, Dios concibió un plan para toda la humanidad. God conceived a plan for all humankind. El plan de Dios no comenzó el día que Él comenzó a crear. The plan of God did not commence the day he started to create. Él ya tenía un plan establecido para toda la humanidad. He already had an established plan for all humanity, Que ningún ser creado, for all of humanity. ningún ser creado, No created creature, no hombre,
no man, no mujer, no woman, no demonio, no demon, no circunstancia, no circumstance jamás, escuche, jamás poder detener el plan de Dios. will never detain the plan of God. Asimismo, Dios ha dado una palabra para la humanidad. In this same way, God has given a word to all humanity. Dios ha dado una palabra para su pueblo. He has given a word for his people. ¿Cuál es su pueblo? Who are ¿Cuántos his son el pueblo de Dios? people? Hay una palabra sobre el pueblo de Dios que Dios dio desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, desde antes que nosotros existiéramos. Hay una palabra de Dios sobre su pueblo. There is a word of God over his people, a word of God before the creation of his people. There is a word of God over all humanity. Que vuelvo otra vez a darme el gusto de decir And I will que ningún ser creado, I'll tell you once again that Ni no hombre. created being, ni hombre, no man, no mujer, no woman, no demonio, no demon, circunstancias, no circumstance, ninguna situación no situation podrá impedir la palabra que Dios ha decretado para su pueblo. will be able to detain the word of God that he has spoken over his people. Amén. Tal es la decisión de Dios, This has been God's decision, que nosotros podemos ver los cielos y la tierra. that we could see the heavens and the earth, Y nadie puede medir los cielos ni la tierra. and no one can measure the heavens or the earth. Y Él hace tan cierta la palabra que se ha de cumplir, And it is so certain, the word that will be que fulfilled, el autor del libro de los Hebreos nos dice, that the author, así habló Jehová Dios diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino aún los mismos cielos. and the author of Hebrews tells us, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. Entendemos todo lo que Dios va a ser capaz de hacer, Do de we- conmover la tierra y aún los cielos, pero su palabra sobre su pueblo se va a cumplir. Do you understand what the Lord is capable of doing? He can shake the heavens and the earth just to fulfill his spoken word. Amén. En el reconocimiento de Dios o omnisciencia de Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, In his foreknowledge that he knows everything and everyone. Dios sabía desde antes, tengo siempre que hablarles desde antes, y se los voy a estar nombrando cuantas veces pueda, desde antes de la fundación del mundo, I will tell you and repeat this as many times as possible before the foundations of the earth. porque algo muy importante para nosotros, los hijos de Dios, es que nunca perdamos de vista Because something very important for us, the children of God, is that we may never lose sight. escuche, Listen, que creo que ahí es donde más perdemos bendición porque no tenemos esto presente. because I believe this is where we lose our blessing because we do not have consciousness. No piense en Dios Don't think of God como un ser sujeto a la materia, al tiempo o al espacio. as a being who is subjected to time or space. Dios mora y habita en la eternidad. God lives and abides in all eternity. Dios se humilla, God humbles se himself. humilla He humbles himself a limitarse dentro del tiempo por amor a nosotros. to limit himself within time because of his love for us. Pero escuche la palabra que le estoy utilizando. Él se humilla. But listen to the word that I'm utilizing. He humbles himself. Y cuando trata de manifestar o revelar algo de su gloria, se está humillando porque Él jamás podría mostrarnos todo lo que Él es. And when he comes to show or reveal something to us, he is humbling himself because he's limiting himself to all what he is. Nosotros, su iglesia, su pueblo, tenemos que estar bien claros
bien claro de quién es el Dios que le servimos. We, his people, his church, must be very clear as to whom we serve. Porque a la medida que usted entienda quién es Él, va a hacer nuestra adoración a Dios y va a ser nuestro servicio a Dios. Así sea pasar el bancuncline de esta casa donde se reúne su pueblo. Because to the measure of your knowledge of God will be the measure of your worship and your service to God, even if it is just to vacuum the floor. Porque cuando se limpia el suelo, Because when we clean the floor, usted no debe de pensar que lo está limpiando para unos hermanos que echan papeles en el suelo. we shouldn't be thinking that we are cleaning the floor because of some brothers and sisters who leave paper on the floor. Lo que tiene que haber en su mente y en su corazón, que está limpiando el suelo, donde está el pueblo de Dios, viene a servirle a Dios. What needs to be in our hearts and in our minds is that we're cleaning the floor where the people of God come to unite. Y si siempre usted pusiera a Dios en su vida y nunca lo sacara de ella, créame, usted va a descansar. And if you would always put God in your life as a priority, you will be Usted va a able descansar en Él. to rest in Him, Usted va a depender de Él to depend on Him, y usted va a tener seguridad en Él. and to have security in Him. Amén. Y cuando usted comprenda la grandeza de nuestro Dios y el poder de nuestro Dios And will be able to see about God's power and His greatness. sobre la faz de la tierra, nunca encontrará ni verá nadie grande, porque conoció al que es más grande. You will never know anyone in all the earth as big because you have known the largest, the biggest. Amén. Amen. Amén. Conociendo a Dios entonces, God knowing en su preconocimiento desde antes de la fundación del mundo que el hombre iba a pecar, in His foreknowledge before the foundations of the earth that man would sin. Dios planteó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un plan, elaboró un plan para salvar al hombre cuando el hombre pecara. God, with the Father, the Son, and the Holy Spirit, determined and decided a plan to save man before He created him. Escuchen esto, voy a hacer algo bien claro. Listen. Él elaboró un solo plan de salvación. Uno. He elaborated one plan, one salvation plan, just one. No fueron dos planes. Not two plans, Un plan de salvación. one plan of salvation. Este plan de salvación de Dios This plan of salvation tiene has dos fases o dos testamentos. two testaments, two pacts, Tiene two covenants, dos pactos. two covenants. ¿Ok? Pero es un solo plan. But it is one plan, Tiene dos pactos grandes. two large covenants. Dos pactos grandes. Y le hablo de dos pactos grandes porque hubieron unos pequeños, el edénico, el de Noé, el que hizo con Noé cuando Noé era ahora que venía ya a llenar la tierra. Pero dos grandes para salvación. But I Fueron dos grandes. speak to you of two, although there were little ones, we could think about Noah, but I speak to you of two large covenants. El antiguo pacto The old covenant y el nuevo pacto. and the new covenant. En el antiguo pacto, In the old covenant, Dios sabía que iba a tener que tratar con el hombre. God knew that He would have to deal with man. El antiguo pacto Dios lo estableció sobre la base de tipologías, de God- figuras, de símbolos. God based the old covenant according to types, to shadows, symbols, Cosas que fueron luego, iban a ser más tarde reveladas y cumplidas en el nuevo pacto. that later these things would be revealed and manifested in the New Testament. ¿Por qué Dios lo hizo primeramente en el primer pacto, antiguo pacto? ¿Por qué lo hizo en forma de tipologías y figuras y sombras? So why did God in His first covenant, the old covenant, do it in forms of types and shadows? Escuchen, Listen, Dios sabía God knew que a causa del pecado, that because of sin, el hombre iba a quedar con el entendimiento entenebrecido, that man would
remain with a darkened understanding. El hombre iba a quedar muerto espiritualmente. Man would be spiritually dead. No iba a poder entender su necesidad espiritual. And man would not be able to understand his spiritual necessity. No iba a poder reconocer su condición de pecado. He would not be able to recognize his condition. El hombre estaría espiritualmente muerto. Man would be spiritually dead. Y al estar espiritualmente muerto, el hombre no podía tener conciencia de Dios. And being spiritually dead, man would not be able to have a consciousness of God. El hombre quedó como un ser almático, sensorial, carnal, guiado únicamente por los sentidos y por sus instintos. Man became or remained a sensorial being, guided only by his feelings and his emotions. Y Dios conocía estas cosas. And God already knew these things. Entonces era necesario, mediante cosas que él pudiera ver, que él pudiera palpar, hacerle entender. And so it was necessary that man, according to what he can see, feel, and touch, make him understand La condición en que ellos estaban y su necesidad their de que condition alguien lo sacara de esa condición. and their necessity for someone to remove them, take them out of that condition. Amén. Y por eso les habló en el antiguo pacto, vuelvo a repetirles, con tipologías, figuras y sombras. And this is why God spoke to them in the old covenant with types, shadows, and symbols. Para ser revelados y cumplidos en el nuevo pacto o nuevo testamento. To be revealed and completed, fulfilled in the new covenant. Amén. Asimismo, Dios, el plan eterno que él tenía, no para la humanidad, también nos lo reveló en 5 estructuras. And this eternal plan of God, he reveals it in 5 different statues. 5 estructuras que él mismo diseñó. He found 5 great statues that he himself founded. Él mismo dio las medidas. He himself gave all measures. Él mismo estableció materiales, colores. He himself established materials and colors. Porque todas esas cositas Because- encerraban una verdad espiritual. Because all of these things incumbent spiritual truths. 4 de estas estructuras, 4 of these structures, 4 de ellas fueron diseñadas por Dios, designed by God, pero hechas por el hombre, but made by man, construidas por el hombre. constructed by man. La número 5 fue diseñada por Dios, pero el constructor es el mismo. The 5th one, God constructed himself. Amén. La primera, el arca de Noé. The first is Noah's Ark. Todos conocemos rápidamente así, ¿verdad? La historia del diluvio. We all know the story about the flood. Solamente Dios salva a Noé, su esposa y sus hijos, 8 personas. And God only speaks to Noah, his wife, and his children, only 8 people. Con 8 personas comenzaría él nuevamente a llenar la tierra. With 8 people, he would start once again to fulfill all the earth. Pero Noé, que conocía ya por tradición todo lo que había pasado, entendió que en él iba la simiente que Dios había prometido a Adán en el Edén. But Noah knew that in him was the seed of everything that was to come. Él traía, entonces ahí se está ahí anunciándolo, que el plan de salvación seguía. He kept that seed and he was announcing that God's plan would continue. La simiente prometida la llevaba ahora Noé. The promised seed now Noah was carrying. Segundo, Second, el tabernáculo de Moisés. the tabernacle of El Moses. tabernáculo de Moisés, como vamos a ver hoy, The tabernacle si Dios nos lo permite, of Noah, what we will see today, God willing, nos va a revelar totalmente el plan de salvación. will reveal the total plan of salvation. Hoy Today, vamos a estar mirando we will be walking through las tipologías, the types,
Yo le dije a toda la iglesia que estudiaran el libro que tiene los detalles I told all the church to read the book that has every little detail. o que vieran también todos los videos que están en YouTube. Usted nada más tiene que buscar Tabernáculo de Moisés, hay como 7, 8, 9 DVD y donde está todo explicadito ahí, el color, todas las cosas. Or you can find them on YouTube. There's about 8 or 9 different videos that will explain every detail. Y es muy importante que lo hagan todo. And Lo que it's- está escrito en las escrituras. It is- Es importante Very, porque es palabra de Dios, es el diseño de Dios. and it is very important because it is according to the scripture and every detail is the word or extracted from the word of God. Entonces tenemos el tabernáculo de Moisés que revela el plan de salvación. And so the tabernacle of Moses reveals the plan of salvation. Luego tenemos el tabernáculo de David, And later, and we also have the tabernacle of David. maravilloso. Marvelous. El día que el Señor nos dirija The day- a hacer el tabernáculo de David, lo vamos a hacer. That the Lord would guide us to do the tabernacle of David, we'll do so. ¿Por qué es tan importante el tabernáculo de David? Why is the tabernacle of David so important? Porque en el tabernáculo de David se revela Because in the tabernacle of David, it is revealed la era mesiánica, the messianic era, la era que nosotros estamos viviendo. the era that we're living. Ya el Mesías vino We are already y estamos living viviendo la era mesiánica, it. We're already living this messianic la era, era de la gracia. the era of his grace. Y en el tabernáculo de David se revela, And in the tabernacle of David, it is revealed. y es hermosísimo la revelación que Dios le dio a David. And it is gorgeous, the revelation that God gave David. Dios entró a David. David usted sabe que era rey, pero era profeta. Remember, David was king, but he was also prophet. Y tremendo profeta, And- quien profetizó bastante sobre el Mesías. The prophet who prophesied about Messiah. Amén. Y Amen. las visiones que tuvo sobre el Mesías, tremendo. And his visions of the Messiah were tremendous. Y David, And David, basado en la revelación, en la revelación que Dios le había dado, and based on the revelation that God had given him, las liturgias judías que ellos elaboraban, este tipo de liturgia que ellos hacían con un librito, etcétera, como lo siguen haciendo hoy todavía, los que no han creído en Jesús. those Jewish rituals that they did and continue to do, although they do not believe in Jesus, Lo cambió totalmente por una adoración explosiva, exuberante, llena de gozo, llena de alegría. Él entendió que venía un día donde ya no habría más sacrificios de animales, absolutamente, y que la adoración y la alabanza y las fiestas al Señor iban a ser para todo el mundo. David knew that worship was changed. It was exuberant. And no longer did he stay to those little rituals that he was used to. Amén. ¿Recuerdan cuando pudo él llevar el arca? Él entendió, él no lo llevó a Silo donde había estado, él la llevó ¿dónde? A Sión, la llevó a Jerusalén. Remember when he was bringing the ark back, he knew where to take it. He had to take it back to Jerusalem. Él sabía que todo cambiaría. He knew how Él old sabía que esa era la ciudad del gran rey. he knew that this was the city of the great king. Y cuando él iba entrando, And as he went entering, ¿cómo iba David? Eso todo el mundo lo sabe. how did David do this? We all know this. Pero escuche esto, hermano. Yes, but listen. Mire, más que danzar, para mí hay una palabra bien importante. More than just in dance, there's a word that's very important. Él danzaba, He danced. no era, estoy remolineando, era remolineando con todas sus fuerzas. It wasn't just dancing, but he danced with all of his Él strength, danzaba con todas sus fuerzas. with all of his heart. Ahora, ¿qué usted cree que lo impulsaba a él a danzar con todas sus fuerzas? Now, what do you think made him or impulsed him to dance with all of his strength? Lo que él había entendido quién era su rey. He had come to understand who is his king. Lo que él había entendido quién era su Mesías. He understood who was the Messiah. No le importó la personalidad que era.
He didn't care about the No, No le he didn't importó. care about his own No status. le importó lo que nadie pensara. And he didn't think what anybody thought. He didn't No le care. importó que él era de la clase real, He didn't care that he was from royalty. que era de la nobleza. No le importó. It didn't matter to him. Él sabía He knew que él danzaba. that he Él danced había conocido un rey because he had known the superior king. a él, más grande que él. Larger Él había than conocido himself. un rey. He knew a king. Él sabía. He understood El rey de reyes y señor de señores. that Y king danzó con toda su fuerza. was a king. No le of importó kings, humillarse. the Lord No of le lords, importó rebajarse ante el pueblo. the holy God. Él sabía He knew quién se le había revelado. who had revealed Él this to him. sabía He quién knew lo había who salvado. had saved him. Y no pudo concebir más una alabanza muerta. He no longer had to fulfill a dead worship. Tenemos la cuarta. And we have the fourth, Tenemos el templo de Salomón. the Temple of Solomon. El templo de Salomón tipifica con todo su esplendor y con todas las riquezas que tenía. The Temple of Solomon typifies with all of its splendor and riches, Tipificó la iglesia gloriosa, glorificada. typified the glorious church, the church glorified, La iglesia glorificada. the church glorified. Y tenemos la última que es And the la Nueva last Jerusalén. Is Nuestra patria celestial. the great Jerusalem, the city of Amén. God. Amén. Ahora, nosotros estamos, todavía la iglesia no ha sido glorificada. Nosotros estamos viviendo entonces, ¿cuánto? El tabernáculo. Es la dispensación que estamos viviendo. And so La we, dispensación mesiánica. the Amén. church has not been glorified. And so where are we? We are in the tabernacle of David. Hoy, In that time. en este momento, Today, at this very time, creo, I believe. Dios no me lo ha dicho, God hasn't told me this, sino como me ha llevado ahora en este momento, así como he empezado, but the way that he is guiding me today, creo I believe que la razón primera that the first de reason la revelación del plan de salvación of the revelation of the plan of salvation es porque hoy is because today, muchos de nosotros many of us, vamos a entenderlo de una manera más profunda. we're going to understand it in a more profound way. No le estoy diciendo que le voy a decir algo diferente. I'm not saying that I'm going to say something different to you. No puedo cambiar el plan como fue. I can't change the plan of Y salvation. si hay algo que en este lugar se ha hablado bastante, ha sido precisamente de la cruz. And if there's La something that salvación. in this place we have spoken No le estoy diciendo eso. many times of the Le cross, estoy diciendo que muchos de nosotros, but what I'm saying is that many of us, el mismo plan de salvación que hemos escuchado ya tanto, the same plan of salvation that we have heard many times, lo vamos a comprender we're going to be able to más profundo. understand it. Quizás porque se emplearán otra forma, otra palabra. Hay tantas maneras de explicarlo. We're going to be able to understand it more profoundly, maybe because there are things, different ways that we explain it. Escucha, porque esto se lo hablo de parte de Dios. Muchos de nosotros I'm telling you this as of God. Many of us, vamos a tener más conciencia. we're going to have more of a Vamos a consciousness. ser más conscientes We're going to have more, we're going de to que realmente fue lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. about the work that the Lord did on the cross of Calvary. De eso estoy segura. This I am sure. Hoy lo vamos a entender. Today we will understand. Y todos aquellos que lo entendamos un poco mejor desde en adelante, vamos a darle un mejor servicio y una mejor adoración. And those of us who understand it already and will understand it even more, we will give a better service and a better worship unto our God. Entonces hoy creo And so I believe today que el Señor nos ha dirigido that the Lord has guided us a este retiro de hoy con el tabernáculo de Moisés, que es la revelación del plan de salvación, to this tabernacle of Moses, which is the plan of salvation, para for que cuando llegue el día que el señalado, que Dios nos señale, para hacer el tabernáculo de David, so that when the day comes that God has indicated to do the tabernacle of David,
usted haya comprendido mejor you have better understood por qué David adoraba y amaba a Dios de esa manera. why David worshiped and praised the way he did. Escuche, esto no significa Listen, this does not mean que usted no va a comenzar a hacerlo después de hoy, mejor. that you're not going to do it after today even better. No tiene que esperar a que el día. You don't have to Puede ser wait. un año, 2 años. Quizás ni me toca a mí darlo, quizás le toca a los que vienen después de mí, quién sabe, yo no sé todavía. That doesn't mean you have to wait until that day. I don't even know if I'll be the one who will actually be able to do so. Así que el Señor espera, no yo, And so it is God, not I. que usted va a ser mejor servidor para Él, mejor adorador para Él. It is for the Lord. You will be a better servant unto God. You will do things better for Him. Y escuchen bien, dije el Señor, no yo. Remember, this God said so, not Porque lo mismo que Él demanda a usted, me lo demanda a mí. because the same thing that He commands from you, He does so for me Yo also. soy una más del montón dentro de su pueblo. I am just one of amongst you, So, la palabra es para another todos one amongst nosotros. all of us. So the word is for Amen. all of us. Amen. Amén. Entonces yo creo que vamos a empezar. And so I believe we're going to start. I'm excited. Ya tenemos con eso. Que la introducción siempre es así. Ok, hoy Today, vamos a estar entrando a una réplica we're going to be entering a replica de lo que es lo que fue el tabernáculo de Moisés. of what was the tabernacle of David. Yo doy gracias al Señor, I thank the Lord le doy gracias a Dios con todo mi with corazón all my heart por el equipo que estuvo trabajando, que algo que solamente el Señor puede pagarles con bendiciones. to the team that built this, because only God can repay what they have done. Honestamente, con el corto del tiempo en una semana, cuando vine ayer, superaron mis expectativas. Yo sabía que podían hacer algo lindo, pero tú sabes, y lo trataron de hacer con tanto amor y lo más cerca de lo que es, porque hay materiales que ni se hay. And seriously, after 1 week, I came yesterday and I knew that they were going to do something nice, but it surpassed my expectations because they tried to do it as closely as possible to Yo what lo quería hacer, ¿verdad? Tan Scripturally genuino, is. que quería una ovejita de verdad, pero mire, me tuve que traer esta. I was even wanting a real lamb, but I'm satisfied with this little guy right here. I have a bigger one, Pastor. You got a big one? Yeah. Porque tus pecados son más todavía. Sí. Entonces tú I tenías need que a poner. real big one. Ustedes saben que dependía de quiénes fueran, así era el tamaño del animal, ¿no? Pero escúchenme una cosa, la apariencia engaña. Ella va con el grande porque es más humilde. Yo soy más soberbia, entonces voy con uno chiquito para que crean que no tengo mucho. I said to her, I have a great big one. And she says, that's because you have a lot more sins than I do. I just need a little one. But then she said, appearance can fool us. Amén. Así que vamos a ir ahora acá. And so let's Okay. enter. Dios, llegan al desierto y Dios llama a Moisés desde una nube espesa sobre el monte Sinai. And so God reveals himself to Moses in a dense cloud. Allí le da instrucciones. And there he gives them instructions. Entre todas las instrucciones que le da, And within all the le da a hacer un instructions, tabernáculo. he tells him to make a tabernacle. Dios le da medidas. God gives him Dios measures. le da material, Materials. la clase de material que tenía que ser, como le dije en un comienzo. Cada una de estas cosas tenía un significado espiritual que sería revelado en el nuevo pacto. Very specific measures, materials, and all things. And as I told you in the beginning, each and every detail had spiritual truths within it. Dios le enfatizaba y le enfatizaba a Moisés que tenía que ser hecho tal como él le dijo. God emphasized and emphasized that Moses had to build this thing exactly as he was told. Amén. Este tabernáculo tenía 3 dimensiones. This tabernacle has 3 dimensions. Aquí nosotros estamos fuera del tabernáculo. Right here we are outside of the tabernacle. Pero el tabernáculo tenía esta parte que se le llamaba la entrada. But the tabernacle had this part which is called the entry. Esta era la entrada, el tabernáculo estaba rodeada por
por 60 postes. Era como una cerca. It was like a fence with 60 posts. Tenía 60 postes y era la tela era de lino blanco. And these posts held a white linen fabric. Donde quiera que usted vea, gloria a Dios, mira, me pusieron aquí. Aquí tenemos postes, ¿verdad? These are the posts. Eran 60 todo alrededor. There were 60 all around. 60, ¿por qué? Why 60? Primeramente, de lino blanco, porque el lino blanco tipifica a Jesús, el hombre perfecto. Why white linen? Because the white linen typifies Jesus, the perfect man. Donde quiera que usted vea el lino blanco, representa a Jesús, el hombre perfecto. So wherever you see the white linen, it represents Jesus, the perfect man. 60 postes. 60 posts. 60 postes porque el 6 Because es 6 el número de hombre. is the number of man. Dios creó al hombre el sexto día. El número de hombre es el 6. God created man on the 6th day. Y el número 10 And the number 10 significa responsabilidad. is the number of responsibility. Entonces, desde que comenzamos y vemos la cerca, And so from the very beginning, when we estamos look at the mirando a fence, Jesús, el hombre perfecto, we know that the white is the Jesus, the perfect man, quien va a cumplir todas nuestras responsabilidades. who is going to fulfill all of man's responsibilities. Tenía una puerta como esta que vemos acá. This door, like what we're looking at, Esta puerta vemos aquí 4 colores. we see 4 colors. Estos 4 colores These 4 colors tipifican atributos de Jesús. typify Jesus' attributes. Tenemos, por ejemplo, vamos a comenzar, son atributos de Jesús presentados o se nos ha dado a conocer a través de los evangelios. And they are Jesus' attributes presented to us through the Gospels. Por ejemplo, nosotros tenemos el primer evangelio que es Mateo. Example, Matthew, the first Gospel. Mateo nos presenta a Jesús como rey. Matthew presents Jesus as king. Entonces vemos aquí a Mateo en el azul. And so, Perdón, en el morado. we see him, we see En el Matthew, morado In the vemos purple. a Jesús el rey. Vemos el evangelio de. we see Matthew. Jesus the king, seeing the Gospel of Matthew. Luego viene Mateo, vemos a Marcos. Then we see Mark. Marcos nos presenta a Jesús como el hombre perfecto, Mark presents Jesus as the perfect man, que es el blanco. which is white. Mateo, Marcos, viene Lucas. Then Luke. Lucas nos presenta a Jesús como el Salvador, nuestro Redentor, es el rojo. And Luke presents Jesus as our Savior, which is red. Y luego tenemos a Juan, And then que nos John. presenta a Jesús como el Hijo de Dios, que es el azul. Who presents Jesus as the Son of God, which is blue. O sea que cuando Dios manda a dar estos colores, And so when God called for these colors, Dios tiene en su mente, en su plan y en su corazón, God already had in his mind and in his heart cuando en el nuevo pacto sería presentado el Evangelio. when the new covenant would be presented, the gospel would be presented. Ellos lo hicieron, They did it, ellos no entendían la verdad espiritual que había allí. but they did not understand it. Pero cuando ellos veían la puerta, la entrada, But when they were cuando ellos looking, veían la entrada, no sabían que estaban frente a Jesús. when they would come through the door, they didn't know that they were looking at Jesus. Amén. Estaban aquí frente al Evangelio. They were before the gospel. Como rey, como el hombre As perfecto, king, as a perfect como man, el Salvador, with the Savior, como el Hijo de Dios. as the Son of God. Amén. Esta entrada, This entry, los judíos la llamaban y la conocían como el camino. the Jews recognized it and called it the way. Por eso cuando Jesús dijo un día, yo soy el camino, This is why when Jesus said, I am the way, se insultaron, rasgaron su vestidura. they were insulted and ripped their vestments Porque ellos entendían because they understood que Jesús estaba autonominando a sí mismo that Jesus was saying como el camino para llegar a la presencia that de he Dios. was calling himself the way to get to God. Amén.
Así que ustedes van entendiendo por qué lo querían siempre linchar. And so now we understand why the Jews were so insulted Amén. with him. Ahora vamos a entrar a la primera dimensión, Now we're going to enter the first dimension, que se llama el atrio. which is called the outer court. Amén. ¿Ya estamos todos sentados? Ok. Tan pronto pasaban la entrada la entrada estaba acá. The entry was there. Enseguida y frente se iban a encontrar con el altar del sacrificio. The very first thing that they would find themselves with was the altar of sacrifice. Altar que Dios había mandado a construir. The altar that God had told them to construct. Altar del sacrificio o altar de bronce. The altar of sacrifice or the bronze altar. El bronce The significa juicio. Typifies justice. Aquí se celebraba, Judgment. aquí, quiero que me escuchen bien las palabras, se celebraba el juicio del hombre pecador cuando venía a traer el sacrificio. It represents the man who would confront or face judgment. Dios The mandó sinner. hacerlo y el primer fuego lo encendió Dios mismo. God commanded them to construct this, and the very first fire came from God himself. Ese fuego se iba a mantener continuamente encendido, como continuamente y todos los días iban a haber sacrificios de This animales. fire was to be lit continuously, just like there were going to be sacrifices continuously. Este era el lugar donde se sacrificaban las víctimas This is the place where the victims would be sacrificed. y únicamente en este lugar se podían celebrar sacrificios. And only, solely in this place could there be sacrifices made. Si alguien hacía un sacrificio, si uno de los judíos, uno de ellos hacía un sacrificio fuera de este altar, él mismo se cortaba de la gracia y la misericordia de Dios y él tendría que pagar por sus propios pecados. If any Jewish person would dare to sacrifice elsewhere, he himself would be cutting himself away from the people and would have to be responsible for his own sin. Tiene cuatro cuernos. It has 4 horns. Estos 4 cuernos, los cuernos significan poder. These 4 horns, or the horn, represents power. Y lo vemos también estos 4 cuernos que están apuntando hacia los 4 puntos cardinales de la tierra. And we also see that the horns are pointing toward the 4 cardinal points of all the earth. Lo que significa What this means, que la sangre the blood tendría poder, would have power. tenía el poder Had the para power. todo, la sangre tenía el poder para todos los hombres de la faz de la tierra. The blood would have the power for all men across the earth. Recuerde que todo es tipología de lo que vendría. Remember, everything is a typology of what would come. Entonces, la sangre tenía poder para toda la tierra, para todos los hombres sobre la faz de la tierra. And so the blood had power for all the earth, for mankind throughout all the earth. Amén. En las instrucciones que Dios le dio a Moisés, And the instructions that God gave Moses, Dios le dio las leyes morales. God gave him the moral law, Las leyes morales son los mandamientos. which are the commandments, Dios le dio las leyes civiles. and the civil law. Las leyes civiles eran las leyes que iban a regir cuando ellos se establecieran como nación. And the civil law was to govern them when they would become a nation. Y también Dios le dio las leyes ceremoniales. And he also gave them ceremonial law. Entre las leyes ceremoniales, Within the ceremonial law, las ceremoniales serían las que serían luego reveladas, se encontraba el sacrificio de los animales. would later be revealed, and the animal sacrifices would be found Como una forma as a form de cómo acercarse a Dios. of how to draw near Era to la forma God, de adoración a Dios. as a form of worship unto Tenía que God. haber sangre.
through blood. Ahora, escuchen. Now listen, El sacrificio de los animales the animal sacrifices no se inicia do not initiate el día que se construyó el tabernáculo. the day that the tabernacle was constructed. No fue la primera vez que se hicieron sacrificios de animales. This was not the first time that animals were sacrificed. El sacrificio de los animales, el primer sacrificio lo hizo Dios mismo. The very first animal sacrifice God himself performed. Dios lo hizo en el Edén. God did so in Eden. Dios, me vuelvo allá atrás, God sabía knew que el hombre iba a pecar. that man would sin, Y Dios sabía and God knew cuál iba a ser el único medio de no destruirlo ahí mismo. what would be the only way to get back to him. Entonces entendemos, creo que Pedro que dice, tú sabes que Jesús, que fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. And so it comes to mind the Bible verse that says that he was Dice- sacrificed before the foundation of the world. Y si llamáis padre a aquel que sin excepción de personas juzga a todos de acuerdo a su caminar, anda a tener con mucho temor y temor, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de un cordero. Primera de Pedro, sino con la sangre preciosa, sin mancha, sin contaminación, First Peter. y escogido desde antes de la fundación del mundo. That we have been saved by the blood of the Lamb of God that was determined before the foundations of the earth. Amén. O sea, me gusta, usted sabe, y le doy gracias al Señor que me la trajo, porque no es palabra para que se escuche lindo, es la palabra de Dios. This is not word, so it sounds pretty, but it is the word of God. ¿Comprende? No es algo que yo estoy diciendo de mí. It is Es not- algo que ha dicho Dios allí. It is not something that I am saying, it's something that God has said. Ya había sido escogido desde antes de la We had fundación del already been chosen from before the foundations of the earth porque ya Dios sabía todo lo que venía. because God already knew everything that would come. Amén. Entonces, el primer sacrificio lo hizo Dios mismo. So the very first sacrifice, God himself, De ese primer sacrificio, from that first sacrifice, Adán aprendió. Adam learned. Adán entendió lo que significaba. Adam understood what it signified. Adán fue hecho perfecto, Adam was created perfect, con inteligencia perfecta. with perfect intelligence. Conocía a Dios perfectamente hasta donde las criaturas creadas pueden llegar. He knew God perfectly as far as a created human can get. Solamente hasta ahí. Only to that point. Pero conocía a Dios bastante bien, caminaba con Dios todos los días. But he knew God very well. He Eran walked amigos, with him and they were friends. así que lo conocía muy bien. And so he knew him very well. Y como era perfectamente inteligente, And because he was perfectly intelligent, había pecado ya, sí. he had already sinned, yes. Pero, y su entendimiento gradualmente se iría entenebreciendo porque se había convertido en pecador. And his understanding gradually deceased because he had become a sinner. Pero sería gradualmente, But it would be gradually. no fue de una vez. Así que todavía él sabía Instantly. quién era Dios. And so he still understood who was God. Amén. Entonces, en su inteligencia, And so in his él intelligence, comprendió he lo understood que Dios estaba haciendo. what God was doing. Él entendió He understood que para acercarse a Dios tenía que haber un sacrificio. that to draw near to God, there had to be a Él sacrifice. entendió He understood que cuando Dios le dijo, that when God told him del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. that you shall not eat from the tree of good and evil, because the day that you eat of it, Él you seguía en shall pie. surely die. Él seguía en pie. He stayed standing, ¿Verdad que sí? right? Él siguió en pie. He remained standing Con una vida biológica ahora. now with a biological Con una vida ahora guiada life. por los sentidos. a life according to his senses. Pero él sabía But he knew que algo había pasado en él. that something had happened in him. Él sabía He knew que algo se levantó entre él y su creador, that something was lifted between him and his creator. que comenzó a conocer nuevas palabras, conoció el temor, tuvo miedo, He had started learning new words. se escondió. He had fear. He Porque el hid. pecado, eso es lo que da, es temor.
Because sin gives fear. El pecado te quita la seguridad de Dios. Sin robs the security of God from you. Hablándote con eso que hay cierta distancia, se establece hay algo, una obstrucción. There's something that between you and the Savior, there's an obstruction. Y él sabía que eso le había sucedido a él. And he knew that that had happened to him. Y él entendió And he understood que él debió haber caído muerto. Que él debió haber caído muerto That he should. físicamente también. he should have fallen dead, even physically. Pero But que ese animal, ese cordero que Dios había sacrificado, But those two animals, lambs that God had sacrificed, esos dos animales, those two animals, Dios estaba intercambiando la vida de él, la vida del animal, por la de él. he understood that God was exchanging the life of that animal for his life. Desde este instante Dios instituye From that el moment, principio de una vida por una vida. from that moment, God established a life for a life. Desde ese instante From that Dios instant, instituye God institutes un sustituto. a substitute. Él entendió He understood y creyó and believed que Dios hacía propiciación. Propiciación no es perdonaba, pasaba por alto. that God made an atonement. Atonement means to pass over Su falta, su pecado. lack, his sin. Pecado es desobediencia a Dios. Sin is disobedience to God. Y él entendió And he que Dios understood. estaba pasando por alto su desobediencia, That God was passing su over pecado. his disobedience, his sin. Hizo propiciación. Propiciación es pasar por alto, pasar sobre. And made an atonement. Atonement is to go over Su desobediencia. his Porque disobedience. la vida de ese animal, de esa sangre, ¿no?, que se derramó, la vida de ese animal Because the life of that animal, that blood that was shed from that animal, estaba sustituyendo su vida. was a substitute, was substituting his life. Él entendió He understood que él era quien debía ser muerto y no ese animal. that it should have been him to be killed and dead and not that animal. Pero que Dios en su gracia, But God in his grace, él no lo merecía. he didn't deserve it. Él no lo merecía. He didn't deserve it. Pero en su gracia Dios But in God's grace, le concedió, he gave it to him. le concedió He gave it to him seguir viviendo una vida natural, to continue to live a natural seguir life, viviendo una vida biológica. to continue to live a biological life. Pero todo eso iba simplemente a suceder hasta que llegara el verdadero. But all this would be continued until the true one would arrive. Iba a ser algo por un espacio de tiempo. God oversaw it for a period of time. Entonces luego viene Adán. And so then comes Adán sacrificó después. Adam then sacrificed. Enseñó a sus hijos. And he taught his sons. Vemos a Caín y Abel. We see Cain and Abel. Caín, el sacrificio de Caín fue rechazado. The sacrifice of Cain was rejected. El de Abel agradó a Dios Abel's sacrifice was pleasing unto porque fue God un sacrificio de sangre como Dios lo había establecido. because he offered a sacrifice